Empezamos, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a abreviar. De manera que habíamos visto, bueno, sí, dos palabras sobre música directa y música grabada, ¿no? Esta distinción música directa, música grabada, yo creo que puede, desde esta perspectiva, puede intentarse comprender el alcance que tiene. Si no, no dice nada, ¿no? Es una cosa completamente técnica, no dice nada. Yo creo que desde esta perspectiva, la que hemos expuesto antes, el interés de esta distinción es que marca efectivamente dos estados totalmente distintos de la música. A saber, la música en donde hay un intérprete, que no ya porque sea directa, no desde el punto de vista del receptor, sino del propio ejecutante o intérprete. Es decir, es una música en donde se está ejecutando en directo, dramáticamente diríamos, y una música en donde ha desaparecido el intérprete. El intérprete fue el causante de la grabación, pero ha desaparecido y por tanto, pues nada, la situación es totalmente diferente. Ahora bien, ¿qué alcances puede tener esto? Pues primero, que como hemos dicho antes, la identidad de una interpretación presupone la repetición de esas interpretaciones. Es decir, presupone una clase de singularidades que en principio son iguales entre sí o muy parecidas, bueno, esencialmente iguales, para que se reconozcan como elementos de la misma clase. Es decir, la clase de todas las interpretaciones de la fuga en do menor del clavecín, por ejemplo. Entonces, hay muchas variaciones, sin duda, pero tienen que tener un núcleo completamente común para que sea identificable como tal. Y esa repetibilidad es la condición precisamente de la identidad. Es decir, si no fuera repetible, entonces la estructura interna desaparecería. Quiere decir que la condición de que haya una estructura interna, la condición objetiva, es que haya esa repetibilidad. Si fuera un conjunto de sonidos totalmente aleatorios, entonces no sería repetible. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, de ahí los recelos ante la música aleatoria, si realmente es aleatoria. Si realmente hay un conjunto de sonidos que están aleatoriamente allí dispuestos, entonces eso no se puede llamar música. No hay absolutamente ninguna estructura posible allí, salvo las que salgan por vía natural, como puede salir en cualquier otra circunstancia. Y entonces la posibilidad de que se repita aquello a través quiere decir que no es aleatoria. Es decir, de algún modo la repetición yo creo que introduce un elemento de determinismo y de orden, claro, en la propia... Cuando ella misma fuese aleatoria, pero al repetir ella deja de serlo. Y los criterios deben ser internos. Eso es. Es decir, supuesto esto, claro, la música grabada plantea la cuestión en otro punto, porque la repetición es mecánica. Simplemente tú lo pones ahí y tienes asegurado que se va a repetir. Y entonces, al margen de que haya desaparecido, pues eso, el dramatismo del intérprete, que se puede equivocar, que no se puede equivocar, que puede hacerlo mejor o peor, pues al margen de eso lo que ha desaparecido es este criterio de repetición, lo que llamamos nosotros beta operatoria. Ahí está beta operatoria. Mientras que en la grabación la cosa es totalmente diferente. Ahora, ¿esto rompe la identidad de la música? A mí me parece que no, porque los elementos esenciales de la música están en la grabación, si la grabación está bien hecha, como en la original. Es decir, la identidad se mantiene. Es decir, una música escuchada en un disco, o lo que fuera, en una cinta, aquello es música, tan música como el otro. No hay, incluso mejor muchas veces, en muchos aspectos. Allí están todos los elementos, pero la identidad, por tanto, se mantiene. Ahora, la unidad ha desaparecido completamente. Es otro estado de la música diferente. Y otra cosa que se pueda decir es hasta qué punto.
Claro, la grabación permite también, todas las otras consecuencias, bueno, ya son más comunes, permite entonces contrastar repeticiones de esa obra que sin la grabación sería imposible. Es decir, que en la interpretación tradicional, pues tú podías comparar a lo sumo un intérprete en intervalos de tiempo muy cortos, pero pasada la generación era imposible. Aquí tú puedes estar confrontando una interpretación de Chopin, de Rubinstein, con otra de ahora, yo qué sé, de cualquier pianista de ahora, ¿no? Puedes estar ahí contrastándolo, y esto era imposible entre la grabación. De manera que la grabación, pero esto no, esto claro contribuye mucho al análisis, a la posibilidad de análisis de la música, pero lo cual es una prueba más de que la identidad se mantiene, pero la situación es totalmente diferente, y no creo que sea puramente accidental la identidad. Vamos, que con estas categorías yo creo que se permite más o menos analizar el asunto. Que si no, ya digo, es mudo y no dice nada. Si no se aplica ese tipo de análisis, que se puede profundizar más, no hay nada que decir sobre el asunto. Simplemente pues lo que se ve, la diferencia técnica, ¿no? Entre una cosa grabada y otra que no está grabada. Bien. Es decir, que la diferencia es puramente trivial, por decirlo así, una vez ya inventado el mecanismo de registro. Bueno, pasamos ahora al segundo grupo. Bueno, pues simplemente la primera cuestión, división música oriental, música occidental. Aquí lo de oriental está tomado como símbolo de música no occidental, sencillamente. Y simplemente este es un modo de plantear la cuestión famosa, sobre todo hoy día en el candelero, del relativismo musical. Es decir, si las músicas son propias de cada cultura y si tienen, o bien si hay una música universal. Esa es la historia, ¿no? Si la música es universal o la música está siempre vinculada a una cultura determinada, como puede ser la cultura occidental, que sería la cultura fáustica, claro, para hablar en términos de Spengler, que es el que inventa además esta historia. Lo que llama Spengler la cultura fáustica, que es la cultura que había empezado en el siglo X con los otones, que estaría acabando ahora, la decadencia de Occidente, que llama él. La característica de esta cultura sería precisamente la música, según Spengler. Así como la cultura, según Spengler hay un montón de culturas, ¿verdad? Él describe 10 o 12, bueno, la cita, la cultura antigua, la cultura mágica, la cultura occidental, fáustica. La cultura mágica, por ejemplo, que él llama, pues no tiene nada que ver con la nuestra. Es decir, el relativismo más potente es el de Spengler, que es curioso que ahora se lee mucho menos Spengler, pero que fue en cierto modo anterior al relativismo de los antropólogos, aunque estaba expuesto históricamente. Es decir, la idea de Spengler es que hay un conjunto que no hay historia universal, no hay una historia continua. En lugar de la historia universal hay una especie de superorganismos, que llamáis culturas, que duran unos 10 siglos, que tienen todas las fases de niñez, juventud, madurez, vejez, etc., que se repiten los ciclos en todas ellas, y cada una de ellas tienen formas de religión, de arte, de política, etcétera, totalmente distintos, que las semejanzas son puramente superficiales. Por ejemplo, llegan a negar que San Agustín y Santo Tomás pues fueran dos personajes de la misma religión. Según él, San Agustín forma parte de la religión, de la cultura mágica, que no tiene nada que ver con la cultura fáustica de Santo Tomás. Que el hecho de que haya semejanzas, pues no tiene más alcance de que encontremos en una catedral gótica pues un fragmento de un frontón griego, ¿verdad? Está ahí el fragmento incrustado en otra estructura, que es completamente distinto. La continuidad es puramente material, no formal. En el caso de la música, esto ocurriría así. La música fáustica sería la música de nuestra cultura, que no tiene nada que ver con la música antigua, ni con la música griega, ni con la música maya, ni la música oriental en general. Claro, como estas ideas se han extendido no por esta vía histórica, sino por vía antropológica, cada cultura tiene su música propia, cada sociedad, y su lenguaje y su religión, etcétera, etcétera. Entonces el problema es si entre estas diferentes músicas clasificadas étnicamente, o etnológicamente, o antropológicamente, si hay unidad o hay identidad, ¿verdad? Esa es la cuestión.
Hombre, en líneas generales, y puesto que no hay posibilidad de hablar de más para poder llegar ahí al final, yo creo que en líneas generales yo sacaría la conclusión de que hay una identidad en cuanto a la música genérica, pero que lo que no hay es unidad. Es decir, no hay unidad entre ellas, sí, en la medida en que las haya. Vamos, sin dejar de tener en cuenta los préstamos abundantes de unas a otras. Es decir, la cantidad de préstamos mucho más abundantes de lo que parece, donde unas culturas a otras están constantemente en comunicación, y a lo mejor los préstamos son muy antiguos, pero que tampoco es que haya posibilidad de hablar de unas culturas separadas, megáricas, impenetrables, ¿verdad? Porque eso es una pura fantasía teórica. De hecho, hay una comunicación muy superior, aunque siempre vinculadas a estructuras distintas. Ahora todo el mundo pues conoce y está muy analizado las diferencias entre una música pues de ciertas partes de China y una música occidental, etc. El problema es música todo, esa es la cuestión, es música todo es música, o la música es únicamente la música occidental. Ese es el problema general con la cultura. Este es un problema que se planteó ya en la época donde apareció el mito de la cultura, precisamente, lo de la obra de Herder. Es decir, la cultura, por cultura objetiva, no tenemos tiempo de hablar de esto. La cultura objetiva es una idea muy tardía, que yo he estudiado en el mito de la cultura, que aparece en el siglo XIX al principio, sobre todo en la obra de Herder, y que no tiene nada que ver en principio, muy poco que ver con el concepto tradicional de cultura, que procede de una palabra latina que procede de agricultura, de cultivar, ¿no? De cultivar, procede de la agricultura, que luego por metáfora se aplica a la cultura, al cultivo del espíritu, del alma, que es la educación, el aprendizaje, que es el concepto de los etólogos de cultura como aprendizaje, es decir, como educación, como crianza. Este es el concepto tradicional de cultura que es el concepto latino y que aparece en Cicerón, en Barroso, bueno, constantemente, es el concepto latino. Y que en España y en general en Europa desaparece prácticamente, sustituido por crianza, por educación, ¿verdad? Y que reaparece de nuevo en el siglo XVII con mucho recelo. Por ejemplo, cuando Quevedo habla de las cultas latiniparlas, siempre con intención, pues eso, de escética, ¿verdad? La cultura se entiende como cultura de algo extraño, postizo, eso, que quisiera, también de Quevedo, la aguja de navegantes, que quisiera ser culto en un solo día, la jeri aprenderá gonza siguiente, fulgores navegar joven presente, candor construir métrica armonía. En serio, estos versos hace décadas, ¿no? Y entonces Quevedo interpretaba que para ser culto en un solo día bastaba aprender esos neologismos, que eran galicismos, que eran fulgores, navegar, fulgores por resplandores, navegar por marear, cosas de estas, ¿no? Y entonces él es culto. Aquí la cultura es simplemente algo que aprende cada cual, ¿verdad? Y entonces, es más, se ha dicho que la palabra culterano, la famosa discusión de conceptistas y culteranos, que culterano es una palabra envenenada, inventada para sugerir al luterano, culterano, ¿verdad? Es decir, la persona culta es una persona peligrosa, ¿verdad? Porque anda ahí con palabras extranjeras y es muy próximo a un luterano. Bien. Quiere decir que esto mide un poco la situación de lo que significa la cultura subjetiva, digamos, la cultura que está en cada individuo y que la adquiere por cultivo, pero la cultura en sentido objetivo, lo que tenemos hoy por cultura, lo que se refiere al Ministerio de Cultura, a las consejerías de cultura, etc. Esta cultura, en sentido objetivo, es una idea totalmente distinta, porque se refiere no a algo que está en cada sujeto cuando la adquiere, ¿verdad? La adquiere, sino que es algo que está envolviendo a los sujetos. No es algo que se adquiere por cultivo, como la agricultura. Yo recuerdo como anécdota, hace unos años que presenté yo el ciclo de la cultura en Maguncia, en Maín, en la traducción alemana,
Entonces me hicieron una especie de broma los del departamento allí y habían puesto un cartelón que ponía algo así como Kulturen treten verboten, que era prohibido entrar en las culturas. Y era un cartel que habían sacado del campo, que era prohibido entrar en los cultivos. Es decir, habían cogido aquello de un campo que estaba sembrado y entonces el dueño del campo había puesto prohibido entrar en los cultivos. Y aparecía la palabra culturen en el sentido tradicional latino, ¿no? Cultura de cultivar, la agricultura, que luego es una metáfora aplicada al alma. Pero aquí es distinto, aquí la cultura viene antes de nosotros. La cultura viene antes de nosotros. El problema es de dónde viene esa idea de cultura tan totalmente nueva, ¿no? Que la inventa sobre todo Herder y luego Fichte y lo va rodando por toda la filosofía alemana y hace su presentación en público, por así decirlo, hace 1870 y tantos, con el Kulturkampf, la lucha por la cultura de Bismarck, precisamente, que es la cultura alemana. Y ahí está. Entonces, esa cultura que yo la tesis que mantengo en este libro es que naturalmente no viene de la nada, ese cambio de denominación, de cultura subjetiva a objetiva. Entonces, la cultura objetiva, a mi juicio, solamente se entiende como transformación de otra idea que estuvo rigiendo durante siglos en el cristianismo, que era la idea de la gracia. La gracia, porque la idea de la gracia, que es algo sobreañadido a la naturaleza, como la cultura. La gracia, que es un don del Espíritu Santo y que hace que el hombre pues ascienda de su estado animal al estado humano, se libere, se cure del pecado, es decir, la gracia santificante, la gracia medicinal, etc. Pues estas mismas propiedades las tiene la cultura. Es decir, la cultura es lo que hace que los animales sean hombres, precisamente. Y entonces el problema inmediato es si la cultura es común a todos los hombres, es universal, o la cultura es propia de los pueblos diferentes, de cada pueblo, que es la interpretación que se fue dando y la que ahora está más o menos vigente, sobre todo cuando a través de Fichte, el Fichte es el que se inventó la idea de estado de cultura, es decir, cuando un pueblo tiene una cultura propia, es porque el espíritu, que ya no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del pueblo, le ha insuflado esa cultura propia, y entonces un pueblo que tiene cultura propia, entonces este tiene el derecho a tener un Estado. Es el Estado de cultura, precisamente. Por consiguiente, el mecanismo ya está establecido, y parece que ahora van siguiendo todos a Fichte de un modo casi literal, ¿no? Es decir, primero hay que crear una cultura, demostrar que esa cultura existe, que hay una cultura catalana. Por tanto, Cataluña tiene que tener un Estado independiente, porque el Estado no es Estado gendarme, ni Estado de derecho, ni Estado de bienestar, sino Estado de cultura. Y el objetivo de ese Estado es promocionar esa cultura. Si el País Vasco tiene cultura, etcétera, etcétera. Es decir, la cultura es la base de la política del Estado. Claro, y en la cultura entra la música, precisamente. Entra el lenguaje, la música, y de ahí pues todo el siglo XIX, toda la explosión de las músicas nacionales y de las músicas propias de cada nación iban orientadas, o las lenguas o la arquitectura iban orientadas enteramente a la política, a obtener que es la tesis de Fichte, en una palabra es el espíritu del pueblo. Yo a esto le llamo el mito de la cultura porque a mi juicio esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero en todo caso la discusión que estaba abierta y que se planteó ya desde el principio fue esta: si la cultura es universal y por tanto la cultura es la cultura europea, sencillamente, acusada de etnocentrismo por las demás, o si no lo es. Es decir, si la música, por ejemplo, es música de cada cultura, y a pie de igualdad, enteramente, en pie de igualdad, y que sencillamente el considerar que la música por antonomasia es la música pues qué sé yo, la música de Beethoven o de Mozart o lo que fuera, la música occidental, o si esto es simplemente puro etnocentrismo, es un puro etnocentrismo. Claro, Spengler llegaba al extremo a decir que incluso las matemáticas son particulares de cada pueblo.
no ya la música, sino las matemáticas. Hay una matemática occidental, una matemática china, una matemática griega. Claro, en las ciencias esto, pues, bueno, todavía se sigue hablando de la biología, más que la biología, de la medicina. Hay una medicina china, hay una medicina étnica, hay enfermedades étnicas que los médicos que no son de la etnia no pueden curar, en fin, eso está al cabo de la calle. Sobre todo esto lo puso de moda en los años 60 el estructuralismo, ¿verdad? De ahí salieron, pues, todos estos... Bueno, y actualmente esto está completamente en efervescencia en América, como saben. Todo el problema del indigenismo. Tenemos todas las imágenes de Evo Morales y demás, la cultura maya, y está completamente aymara, etc. Eso está completamente en la actualidad. Es la identidad, lo que llamamos la seña de identidad, son las señas de identidad de cada cultura, precisamente. Es decir, la famosa cuestión de la seña de identidad está ligada con esto. Claro, esto a la música le afecta directamente, porque según una perspectiva, pues, del relativismo cultural, no habría ninguna música de referencia. Y entonces, la música occidental, es decir, la que se estudia en los conservatorios, por ejemplo, sería simplemente unas prácticas puramente etnocéntricas, como podría ser la música, pues que sea de unos pueblos primitivos que tienen una tradición para enseñar a tocar el tambor o el tantán, lo que fuera, o cantar o a danzar, ¿verdad? Seguramente estaríamos en ese nivel, no habría la menor vez. Y esto pasaría con la religión, pasaría con todo lo que se llama la cultura. Claro, esto recuerda una famosa clasificación de las disciplinas que hizo Ibn Hassan de Córdoba, que clasificaba las disciplinas en dos grupos: disciplinas propias de cada pueblo y disciplinas asociadas comunes a todos los pueblos, ¿verdad? Y enumeraba entre las ciencias propias o comunes a todos los pueblos están la física, la filosofía, decía él, la teología, claro, las matemáticas, ¿verdad? Y entre las ciencias propias de cada pueblo están la historia, claro, cada pueblo tiene su historia, el derecho, la música, la religión, el lenguaje, la gramática. Entonces había ahí una distinción clara que más o menos se mantiene ahora, porque yo creo que hoy día prácticamente nadie en sus cabales creo que puede hablar de una matemática occidental o oriental o maya, ¿no? Es imposible, sencillamente lo podrá decir, pero que lo diga, ¿no? Que esto que el teorema de Pitágoras vale tanto para, aunque yo he discutido, pero fortísimamente y violentamente con algunos teólogos de la liberación y un filósofo de la liberación muy famoso en América, que no quiero decir, una discusión tremenda, porque él me sostenía que las matemáticas de los mayas son distintas de las matemáticas nuestras. Bueno, era una cosa impresionante, pero bueno, así fue. Quiero decir que aquí yo estaba vivo, esto hace 6 o 7 años, ¿no? La bronca que tuvimos, además en un congreso luego. Bien. Bueno, total, que la idea, yo creo, de que las matemáticas occidentales, claro, aunque han contribuido, ya últimamente han contribuido indios, por supuesto, sí, pero las matemáticas llamadas occidentales, las que vienen de Pitágoras, pues son las matemáticas, lo demás no son matemáticas, ¿verdad? Serán sistemas de notación distintos, pero las matemáticas son universales. La medicina, ¿qué pasa? ¿La medicina es universal o no? Hombre, la FAO parece que la considera universal, ¿no? Pero también está en discusión, sobre todo hay enfermedades que tiene que ir el chamán del pueblo para curar pues incluso enfermedades somáticas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y con la música lo mismo. ¿Qué ocurre? Bueno, a mí me parece que no hay ningún criterio absolutamente, no hay ningún criterio objetivo para decir si esto es así o así. Que no hay un criterio en el problema del relativismo más que este. Yo por lo menos les expongo en 2 palabras cuál es mi criterio. El criterio, que es el mismo criterio por el cual diferenciamos los hombres de los animales, de los primates. Es decir, como saben, está en el Parlamento un proyecto de ley al cual, presentado por el Partido Socialista hace 2 años y ratificada la presentación por Izquierda Unida este año, promoviendo a los simios a la condición de personas, con todos los derechos de personas, dentro del famoso proyecto Gran Simio, que es un proyecto firmado por la Plana Mayor de la Etología. Bien, y es un proyecto que está completamente en marcha y constantemente estamos escuchando
pues ahora con la última novedad de aquellos chimpancés que son más rápidos que el hombre para poder ordenar una serie de números, etc. Es decir, los primates tienen inteligencia, lo cual ya es conocido hace tiempo, pero además tienen todos los derechos, se habla de una ética animal, hay que tienen todos los derechos, etc. E incluso llegando al límite, pues habría posibilidad de contratarles como laboralmente, ¿verdad? Y por tanto meterlos en los sindicatos, por lo menos las consecuencias que habría que sacar. Entonces, claro, si empezamos a dar criterios del código genético, ¿verdad? Que el genoma solamente hay un 3% de genes distintos, si empezamos a dar criterios etológicos, de inteligencia, de conducta inteligente, etcétera, de actitudes, realmente se difunden absolutamente todas las diferencias. Yo creo que la única diferencia, y lo mismo pasa con las culturas, la única diferencia objetiva, yo creo, posible, aunque sea muy difícil de aplicar, es esta: que las relaciones entre ellos, es decir, no en sus propiedades universales distributivas, sino en sus propiedades de relación, unos sean más potentes que otros. Es simplemente la potencia. ¿En qué consiste esta potencia? Pues la potencia de muchas maneras. Por ejemplo, en matemáticas. Unas matemáticas son más potentes que otras cuando los problemas que tienen planteados en una cultura los resuelven las matemáticas occidentales y no viceversa, que ni siquiera los plantean, ¿verdad? La medicina. ¿Por qué la medicina, o en qué condiciones se puede decir que la medicina occidental es más potente que la medicina china, para hablar de la acupuntura, que es lo que más conocemos? Pues porque la medicina occidental puede dar cuenta de lo que pasa con la acupuntura, si es que pasa algo, y viceversa no. Es decir, el sistema de acupuntura de los chinos es a lo sumo un sistema empírico, cuya eficacia pues no hace falta negarla, pero aquello está hecho empíricamente sin saber las razones por qué, mientras que la medicina occidental y la fisiología puede enteramente reexponer aquello e incluso mejorarlo y seguirlo adelante. Por lo tanto es más potente, y así sucesivamente, ¿no? Un lenguaje será más potente que otro pues cuando puede traducir aquello plenamente y no viceversa, ¿verdad? Es el problema de la traducción. Y en la música, ¿qué ocurriría? Pues yo creo que una música podría considerarse más potente que otra, en plan étnico, cuando podríamos reconstruir con nuestros recursos cualquier tipo de música étnica, pero no viceversa. Es decir, cuando yo puedo reconstruir en una orquesta cualquier tipo de música o de un pentagrama, puedo reconstruirla plenamente y conocer sus leyes y no viceversa. Desde entonces habría una asimetría total entre las culturas, y si no la hubiera, pues entonces seríamos iguales, claro, no hubiera. En el caso de los simios es clarísimo. ¿Por qué somos más potentes que los simios? Sencillamente porque los simios no se reúnen para exigir el estar sindicados o para exigir, no se reúnen. Del número de simios que hay hoy día en la Tierra, que deben ser de chimpancés, en torno a los 200.000, creo, no tenemos la menor noticia de que se hayan reunido en movimientos reivindicativos para luchar contra los hombres, ni se les ha ocurrido. Entonces, estamos artificialmente insuflándoles, ¿verdad? Y enseñándoles a hablar unos lenguajes, etcétera, que son postizos, entonces y además que están controlados por los etólogos, y no viceversa. Y entonces la situación, por mucha semejanza que haya, es totalmente asimétrica en cuanto a la relación. Pues yo creo que esto se podría aplicar a la música de la manera que se pudiera aplicar en cada caso, claro. Bien. En cuanto a las 5 y 6 se refiere a la música occidental, propiamente. No vamos a hablar de la música antigua, medieval, etcétera, en donde la identidad yo creo que es total, ¿verdad? Aunque las unidades sean distintas. Es decir, y la prueba es que todavía siguen interpretándose continuamente y cada vez más, músicas medievales y con instrumentos de la época, y no digamos música del Renacimiento, etcétera. Sí, hay un presente histórico en donde sí hay historia, pero realmente están interpretadas, y además se quiere interpretar de un modo historicista muchas veces, a ser posible con los instrumentos. Es decir, hay una continuidad completa, como sabemos, de todo, ¿verdad? Incluso absolutamente de todo. Y entonces aquí la verdadera
El verdadero corte estaría en la división de la música tonal y la música tonal. Aquí sí que habría, o por lo menos así se presentó por la vanguardia que ya tenía 100 años, como sabemos, porque la obra bueno, el Tratado de Armonía de Schoenberg fue de 1908 o 9, me parece, anterior a su dodecafonismo, pero luego las obras de Schoenberg prácticamente son a partir del 16 o del 20, es decir, que son pues ya casi un siglo, más o menos. ¿Sí? Entonces, realmente, y claro, y esta música atonal pues ha sido considerada muchas veces, Adorno entre ellos, como la verdadera revolución en la música, ¿no? La verdadera revolución. ¿Por qué? Porque toda la armonía tradicional, que fueron creándose poco a poco y que convergieron en la unidad de cada obra basada en una tonalidad central, ¿verdad? Independientemente de que esa tonalidad central estuviese o fuese al mismo tiempo equiparable al centralismo de la gravitación, la teoría de Wolf, ¿verdad? La gravitación de Newton se pone al mismo tiempo que Rameau, por ejemplo. Hay una unidad central, una gravitación en torno al Sol como centro de nuestro sistema y una gravitación de la música en torno a la tónica, que es la que introduce la unidad de la obra. Además, se supone que esta unidad tonal pues, es natural, procede de la naturaleza, es decir, de los armónicos sale la tríada fundamental y entonces esta tríada es la esencia de la música, aquello de Nassermet, tantas veces decimos, es el quebrantar la relación de tónica dominante, es la muerte de Dios, sencillamente es la destrucción, es el caos completamente, ¿no? Entonces, si hay música es música tonal. Claro, entonces, en cuanto empieza a negarse la tonalidad y, por supuesto, el ritmo, el negar la escala cromática y la diatónica, y entonces empezar a construir música, a componer música de otro modo distinto, pues esto ya sería la verdadera revolución, de la cual no hemos salido y que, según Adorno, en la cual no hemos podido, el público no ha entrado. Es decir, y toda la obra de Adorno es sencillamente una especie de planto o de treno o de lamento, ¿verdad?, por el hecho de que el público no haya podido comprender la música dodecafónica, ni la pueda comprender, precisamente porque está preso de las otras estructuras sociológicas, en el fondo es sociologismo, ¿verdad? Y entonces estamos viviendo de las rentas continuamente, los repertorios son siempre de música ya histórica y no hay realmente novedades que puedan ser asimiladas por el público. Aquí estaría bien el corte. Ahora bien, a mí me parece que desde la perspectiva de la música articulada, en el sentido que he dicho, que no es la del lenguaje, es una articulación, también es una segunda articulación porque es sonora, ¿verdad?, pero que no va acompañada de unas formas del contenido en el lenguaje. Desde el punto de vista de una música articulada, a mí me parece que la música dodecafónica no constituye más que una revolución en un vaso de agua, por así decir, comparada con otra revolución que hemos comentado antes, con la música concreta o la música tecno, etc. Aquí no hay revolución, porque es evidente, y esto es una cosa que subrayó también Schoenberg, que la armonía tonal, tal como aparece en Rameau y todo lo demás, la armonía tonal, pues no es universal, no es natural. Es decir, un arreglo dentro de la teoría de los armónicos, pero que tiene un carácter histórico, en donde se define la consonancia y la disonancia, etc. Pero esto está definido históricamente y luego transmitido por educación, naturalmente, una educación que naturalmente, como pasa con el lenguaje, que llega a aprender al cabo de las generaciones, se dice a educarse el oído, a educarse el cerebro y todo el sistema de asociaciones que está vinculado en torno a él. Y entonces, y eso está ligado a una cultura, por supuesto. Y entonces esta tonalidad pues es histórica, sencillamente, es histórica. Y además, esta misma tonalidad en su propio desarrollo pues va experimentando una evolución interna en donde los cromatismos son cada vez más abundantes, donde de un modo u otro se violan las leyes rigurosas, ¿verdad? Un poco lo que pasaba con
vamos, yo creo que el paralelo es literal, lo que pasaba con las órbitas circulares de los astrónomos griegos, ¿verdad?, que se hicieron con Copérnico, y dentro de esas órbitas circulares, teóricamente, porque tenían que ser circulares, realmente ahí estaban los principios racionales de la astronomía moderna, ¿no? Pues, sin embargo, la práctica empírica de los astrónomos, de Kepler, por ejemplo, pues resulta que esas órbitas circulares empezaban a ser elipses, empezaban a ser elipses, a no ser pero la elipse era una forma de circunferencia. La circunferencia es una elipse con radio cero, de manera que todavía, aunque ya Kepler descubrió que las órbitas eran elípticas, sin embargo siguen en los libros de mecánica o de astronomía, siguen tomándose como canon límite el que sean circunferencias, porque es mucho más fácil la demostración, es mucho más fácil, y todas las complicaciones de Newton en los principios vienen de que sean elipses, claro, porque cambian absolutamente todas las leyes de la gravitación. Y bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que dentro de la propia desarrollo de las leyes de la armonía van produciéndose excepciones, alteraciones, desviaciones que no las conculcan, sino que simplemente demuestran que se pueden integrar. El famoso acorde que antes hablábamos del Tristán, ¿verdad? Entonces resulta que muchas de las combinaciones dodecafóricas pues se han encontrado en Bach, en Wagner, etc. Es decir, que realmente no es un corte total. Y sobre todo, que la música dodecafórica sigue teniendo o definiendo unos elementos, los 12 sonidos, que efectivamente están en serie, es decir, que no están ordenados en escala, que se supone una especie de principio democrático, que todos estos sonidos valen lo mismo, que no tiene por qué haber una tónica, sino que todos valen lo mismo, que se ordenan en series, que además se ordenan pues, por principios totalmente artificiosos, como puede ser la inversión doble, es decir, que te ponen una serie donde efectivamente no puede haber repetidos sonidos, sino solamente una serie combinada de una manera. Pero esta serie se desarrolla por una inversión, que es lo mismo en espejo, claro. Es decir, cosa más artificial y además más clásica no puede haber. Es el tema de las fugas en espejo, aquello es exactamente lo mismo. Es decir, no hay un corte en absoluto. Y luego, desde el punto de vista del receptor, porque la tonalidad vuelve a ser reproducida por el que escucha. Porque por una ley general del oído, que si no podría entender nada, sería aquello una algarabía completamente. Voy a leer simplemente un párrafito de este libro de un discípulo de Schoenberg, precisamente, también compositor y director de orquesta, etc., que dice lo siguiente al respecto, después de analizar toda la música dodecafónica y demás. Dice: creo yo, sin embargo, en el libre uso de las 12 notas de la escala cromática. Creo también que cada conjunto armónico y contrapuntístico posee una fundamental que puede ser descubierta. Esa fundamental puede continuar por un tiempo largo y puede cambiar rápidamente. O sea que hay una tónica que está cambiando continuamente, como pasaba antes con las modulaciones. Y cuanto más se haga resaltar una fundamental, será más tonal la música y viceversa. Y dice: tonalidad y atonalidad son de esta forma solo cuestiones de grado, no diferencias fundamentales. El consistente e igual uso de todas las 12 notas de la escala dodecafónica puede producirnos un sentimiento tonal siempre que nos convenga, etcétera, etcétera. Es decir, que este discípulo de Schoenberg, pues lo que viene a decir es que lo que hizo el dodecafonismo fue sustituir una escala por otra muy parecida, bueno, un conjunto de elementos por otros muy parecidos, el dar unas reglas de composición distintas, pero siempre estamos moviéndonos en el mismo campo, por tanto la identidad no se ha roto. La identidad sigue la misma en lo fundamental, y entonces en cambio la unidad sí, porque son cosas distintas, por supuesto enseguida se percibe, en cuanto escuchas una cosa de siempre, en segundo percibes la unidad es distinta, pero sigue siendo música. Quiere decir que los problemas entre esta música atonal y de relación con la música tonal son muy distintos de la música concreta, en donde ya el considerar que aquello es música hace falta unas tragaderas mucho mayores, ¿verdad? Que para esto. Bien. Bueno, y tragaderas, y eso, pues, el escuchar en serio los helicópteros de Stockhausen, bueno,
es un modo de, vamos, pues muy bien, que será un espectáculo divertido, no digamos que no lo es, pero vamos, o sea, que yo sea música, no, llámale como usted quiera. Bien, pasamos a las divisiones que tienen que ver con el estado categorial de la música. Bien, esto es, bueno, vamos a ir rapidísimamente, nada, voy a la última. Simplemente, aquí lo que se trata es de exponer cómo la música, siendo tal música, puede sin embargo estar o bien en situación exenta o bien en situación pues involucrada, ¿verdad? Involucrada con otras categorías. Situación exenta no quiere decir música instrumental, solo. Claro, la música instrumental es la más exenta, sin duda, y de ahí podría venir o ser la fuente de esas prerrogativas que ella siempre procura defender, ¿no? Que es la más exenta de todas. En principio la música instrumental, si quitamos pues todos los rótulos, los programas, los títulos, marcha fúnebre, usted deje de marcha fúnebre, ya que eso es decir mucho. Eso es, otra vez, perdonen, recuerda aquello de Quijote con el pintor Orbaneja, ¿verdad? Que pintaba un gallo y decía, esto es gallo, porque si no se sabía lo que era aquí. En marcha fúnebre, usted quite la marcha fúnebre, ya lo verá el que escucha. Y otras indicaciones indirectas, donde es el lenguaje el que está ahí presionando, ¿verdad? Y eso es hacer trampa, claro, y como en pintura es hacer trampa, poner este estado, ¿no? Ahí lo verás. Y entonces, todas estas cosas, marcha fúnebre de la muerte de un héroe. Una excusa de decir lo bonito que es eso, cuando te enteras todo eso de la heroica y Napoleón, pero todo eso es trampa, es extramusical, por así decir. Entonces, la música exenta no es solamente la música instrumental, que lo es, cuando se le suprimen esto, sino también la música vocal, en condiciones que hemos dicho antes, también es música exenta, cuando se logra liberar del lenguaje, del drama, de la poesía, etc. Y entonces, sin negar que la unión con la involucración da lugar a otro arte, claro, es lo que estamos aquí estudiando. Está en un estado de involucración con otro arte. Y entonces, aquí distingo pues la involucración con la danza, que no es tampoco enteramente externa a la música, lo es mucho más la poesía. La poesía sí que a mí me parece que es, y el drama es totalmente distinto de la música, es una cosa totalmente ajena. En cambio la danza no por el ritmo, porque la música tiene necesariamente un ritmo, porque tiene una duración. Y hay unas proporciones entre la duración de cada sonido, y esas proporciones que son el ritmo, que son algunos teóricos, en el caso de Schelling, por ejemplo, considero que el ritmo era lo fundamental de la música, más todavía que el cromatismo, ¿verdad? Que el sonido. Pues el ritmo es como una... Y entonces, un ballet, a pesar de que el espectáculo de un ballet pues pueda parecer un poco surrealista, ¿verdad? El hecho de, sobre todo cuando se interpreta en plan pedagógico, que uno dice, no, es que así se entiende mucho mejor la música, pero vamos, como alguna vez se ha visto, que te ponen a bailar, pues que sea una fuga de Bach, ponerse a bailarla, porque eso es una cosa, es como los números en color, ¿verdad? Es tratar de explicar a los niños, pero mira, la fuga es esto, ya vamos a representarla, pero es una cosa infantil. A mí me parece que el ballet adolece de estas cosas, ¿no? Que no tiene nada que ver con la música, pero sin embargo tiene esa comunidad del ritmo, el ritmo sí. Y entonces, pero es una música que ya no se sienta, la música ya está completamente involucrada con el ritmo, y a veces subordinada a él, y a veces subordinada en términos, que eso hablaremos en su momento, donde pierde la identidad. Pero aquí no pierde la identidad la música, pierde la unidad, porque ya la unidad está unida a otras unidades extrínsecas. Lo mismo diríamos de la música con el teatro, claro, la música y el teatro, la ópera, etc. Bien. Pero vamos a hablar ya, porque ya no tenemos tiempo, de la última división, música exenta, profana, y música involucrada con el templo, sacra. Bien, el planteamiento es el siguiente. La distinción profana-sacra es totalmente común, es una distinción común. Y es una distinción que no ofrecería ningún problema si no fuera porque tiene que ser planteada, a mi juicio, y es planteada de hecho en dos planos distintos. Un plano que llamaremos positivo y un plano que llamaremos metafísico, sencillamente. El plano positivo
es una cosa muy parecida a lo que ocurre con el concepto de cine religioso y cine no religioso, ¿verdad? Cine religioso y cine religioso. Una cosa que es clarísima, pues sobre todo en Semana Santa, cine religioso, pues ya sabemos, todas las películas de la Pasión, etcétera, aquellos cine religioso cristiano. Pero fuera de esto, cine religioso, ¿qué es? Pues bueno, yo tengo un artículo muy largo sobre la cuestión de hace unos años, que luego se ha editado en varios sitios, lo han traducido a otros sitios, en donde planteo los problemas, que vamos, no puedo aquí meternos. Quiere decir que es un problema parecido. Música sacra, música profana. En términos denotativos, positivos, es clarísimo, ¿no? La música sacra, pues es la música que contiene pues toda la música ambrosiana y la gregoriana y todo lo que ustedes quieran decir, ¿verdad? Y las misas y los motetes y las vísperas, etc. Entonces, esta música es una música sacra, ¿por qué? Positivamente, porque está dentro del templo. Porque la diferencia entre sacro y profano es esto, es la distinción que aparece en Barrón. Profanum, fanum es templo, profano es lo que está fuera del templo, y sacro es lo que está dentro del templo. Entonces, profano es lo que está fuera del templo, a veces de espaldas al templo, para ver las cosas que no son el templo. Bien. Y aquí lo que se discute, uno de los puntos centrales, es si lo profano es antes de lo religioso, de lo sacro o no, ¿verdad? Es decir, si originalmente los hombres son sagrados o religiosos y después lo profano es resultado de una secularización, de una pérdida de la religión, o bien al revés, si lo primero es lo profano y la religión es un producto cultural ulterior, ¿verdad? Bien. Aplicado al caso de la música, desde el punto de vista positivo, esto es clarísimo y es una división denotativa. Ahora bien, ¿qué tiene que ver lo profano con lo sagrado y con la música desde el punto de vista musical? Es decir, ¿qué tiene que ver que sea profano o no desde el punto de vista musical? Ese es el problema. ¿Qué tiene que ver musicalmente? ¿Cómo traducir esta distinción en términos musicales? Claro, las especulaciones son tremendas, pero inmediatamente nos remiten a una distinción metafísica, que tampoco es musical, llamada muchas veces filosófica, pero que es pura metafísica o teología. Por ejemplo, se dice, no, es que la música sagrada es la música que está orientada al culto divino y la que está en directo contacto con Dios o con la divinidad o lo que fuera, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo se puede servir esto para definir? Y claro, y aquí está en toda la tradición, pues es que se han definido la música sacra de este modo. Aquí volvemos a citar a Boecio, ¿verdad? Boecio, la música sacra es la que se hace, y por eso no es música instrumental, la música sacra es el canto que se hace en oración a Dios, porque estamos hablando hacia Dios, confundiendo además lo sagrado con el lenguaje y con Dios. Eso no es una definición musical de Boecio, eso es simplemente una nematología puramente gratuita, ligada a una religión determinada, etc. Entonces, y cuando se dice que la música es sagrada, es la que está en contacto con Dios, ¿qué tiene que ver el templo entonces? Yo recuerdo un famoso episodio de un obispo del siglo IV llamado Eustacio de Sebaste, que lo cito en algún libro. Eustacio de Sebaste era un obispo semiarriano, claro, que intervino en la propagación de eliminar los templos. Es decir, el templo, la idea suya era esta: si Dios es ubicuo, si Dios está en todas las partes, ¿cómo vais a encerrar a Dios en el templo? ¿Verdad? Entonces, Dios no está en el templo, está en todas las partes. Por consiguiente, no hace falta ir al templo para rezar a Dios. Simplemente Dios está en los bosques, en la naturaleza, entre los pucheros, en todas partes. Entonces el templo sobra. Claro, el concilio de Cangres le respondió, también de un modo inadecuado, pero en fin, fue una respuesta para salir del paso. Es que no encerramos a Dios en el templo, encerramos a los fieles en él, ¿verdad? Encerramos a los fieles, no a Dios. Cosa que, en fin, es un modo de resolver el asunto. Pero aplicado aquí al asunto, la música sacra, ¿qué es? La música que se hace en el templo, dentro del templo, ¿verdad?
Y esta música que se hace en el templo es música que, esta es una definición positiva, claro. La música que se toca en el templo suponiendo que se haya la selección ya de la música religiosa, claro. Porque en el templo se puede tocar muchas cosas que no son religiosas, sobre todo ahora, ¿verdad? Pueden entrar las guitarras, pueden entrar lo que sea, y la misa gitana, no digamos en América, ¿no? Los gospel y todo esto. Es decir, música en el templo es música sacra siempre que la música del templo sea sacra, ¿verdad? Es decir, siempre que hayamos hecho la selección adecuada. O sea, una definición impresentable, vamos, un círculo vicioso por todos lados, realmente impresentable, repugnante, por decirlo así, desde el punto de vista lógico, ¿no? Entonces, la idea, si volvemos a la definición metafísica, resulta que la música, principalmente pues, todo lo que hemos citado muchas veces, pues qué sé yo, la teoría de la música de Beethoven, la música es una revelación más alta que la filosofía, lo del testamento de Hegel Gestalt, la música el propio Schoenberg dice, Anselme, decía antes, Schoenberg, que su música está inspirada en el modelo divino, ¿verdad? Resulta que entonces también sería religiosa, porque también está dirigida a Dios. Pero realmente tiene sentido decir que la música está dirigida a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? O que está dirigida a la humanidad, a la salvación de la humanidad. Esto lo dice el propio Schoenberg. No lo dice ya Wagner o Beethoven, ¿verdad? Lo dice el propio Schoenberg. Está orientada a la humanidad. Estas son ideas metafísicas que pueden sonar muy bien a muchos, pero a otros no nos dicen absolutamente nada. Es decir, nos parecen puras imposturas completamente, o ideas confusas. Dicho de otro modo, que desde el punto de vista de la definición metafísica de música sacra, lo que sobra es la música, lo que no se sabe es que es el templo, porque también puede estar fuera del templo la música, más aún, no solamente esto, sino porque se puede pensar que incluso la música del templo es una música que va en contra de la religión y la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene oídos, Dios no puede ser músico, no puede, por mucho que diga Fray Luis de León, ¿verdad? Dios no es músico, no puede cantar, ni puede tocar. Y entonces, ni puede escuchar. Sí, o escuchará, ni puede ver, es que ve con la mente. Bueno, pero eso es un modo de decir, no ve, si ve con la mente es que no ve, ve usted con ojos. Y si no utiliza usted la palabra ver en un sentido un poco inteligible, ¿no? Entonces no ve ni escucha. Entonces, ¿qué quiere decir música divina? Música, ¿no? ¿Qué quiere decir el templo? No quiere decir nada. Por tanto, hay que redefinir enteramente la música positiva, porque incluso puede ocurrir que como Dios no ve ni oye, pues lo que haya que predicar es que hay que acabar con la música, porque es una blasfemia, que es la conclusión que sacó el iconoclasmo, la conclusión que sacaron los musulmanes, y así les ha ido, ¿verdad? Porque la música musulmana, como la pintura, pues está completamente en un nivel totalmente tercermundista, por decirlo así, con todos los respetos por el relativismo cultural, porque no la han podido cultivar, ¿no? Y entonces el problema está, como vemos, ¿qué es la música profana y la música sacra? Puesto que no se puede definir ni por el templo, bajo petición salvo petición del principio, ni por la definición metafísica de una música que nos pone en presencia de Dios. Entonces no sabemos lo que es la música profana. Por eso yo aquí definía música exenta y música en el templo. Entonces la música sacra es la música que está involucrada con el templo, por lo menos en una definición más positiva, puesto que con Dios igual se puede involucrar fuera que dentro del templo, ¿no? Está involucrada en el templo. Y entonces lo que hay que reestudiar qué es lo que ocurría en el templo para que la música pueda haber tenido unas características especiales. Una que es lo que llamamos música sacra, pero ya en términos musicales. Ahora ya se puede definir en términos musicales. Y entonces resulta que esta música del templo pues puede ser mucho más antigua que la música profana, por lo menos si hacemos caso a algunas opiniones e investigaciones de algunos paleontólogos actuales, entre las Clotes, por ejemplo, que sostienen, pero esto está muy extendido entre los antropólogos y paleontólogos, que sostienen la interpretación de que en las cuevas prehistóricas, pues ahí había cánticos, cantaban grupos de gentes
sobre todo en las cuevas centrales, lo que serían las catedrales de las sufragáneas. Por ejemplo, en el Cantábrico sería Altamira, una especie de catedral sufragánea de varias otras cuevas, donde irían en determinadas fechas a cantar, y esto lo deducen por estudios de acústica dentro de las cuevas en relación con las pinturas, que representarían a animales divinos o algo parecido, ¿no? Y entonces esta música estaría orientada, serían cánticos que serían religiosos si es que se interpretaban aquellos cánticos como religiosos, ¿verdad? Y entonces que tendrían algunas características involucradas, como es por ejemplo el dirigirse o el estar cantando ante seres superiores que te dominan, dominadores, que están suplicando, etcétera. Tendrían unas características propias de esta situación. Y posteriormente, claro, esta música, que sobre todo lo que yo insistiría mucho, nos evitaría interpretar, como se hace tantas veces, de que la música sacra, como la filosofía sagrada, pues es simplemente un estado de secuestro, de enjaulamiento de las posibilidades de la música o de la filosofía, que únicamente cuando se ha liberado del templo pudo aparecer en todo su esplendor, ¿verdad? Es decir, como si la música hubiera sido originariamente exenta, libre, y en la música sagrada es una música que está, pues eso, enjaulada, está aprisionada, está sin poder desplegar sus posibilidades hasta que ha sido roto las fronteras del templo. Esto, a mi juicio, no se compadece con los hechos, puesto que sabemos que la música sagrada, sobre todo en la tradición occidental, ha sido decisiva para la historia de la música. La historia sagrada ha determinado, pues, primero la polifonía. Por ejemplo, la polifonía como ejemplo de música auténtica ya, de música pura, ¿no? Aunque precisamente porque se libera del texto sin prescindir de él. Esta música ha determinado la posibilidad, precisamente por ser música cantada, la posibilidad de la escritura, de la partitura, sobre el himno de San Juan, de Guido de Arecho, ¿verdad? Al año 1000 más o menos. Es decir, allí está la transcripción de la música es propia, sin la cual la música no hubiera sido lo que es, ¿claro? Sin la partitura no es posible la música de orquesta. Es decir, la partitura no es simplemente un modo de registro de la música, es un modo de análisis de la música y un instrumento de composición ulterior. Es decir, si no hubiera habido partituras, no hubiera habido absolutamente música ni clásica ni romántica, era imposible completamente. Es imposible mover una orquesta sin partitura. Y, no digamos, y además las posibilidades de la música escrita, pues todas las conocemos. Total, que entonces la idea de una y luego mil cosas más que van saliendo de la música sagrada, de las propias composiciones, ¿no? Entonces, la diferencia entre la música sagrada y la música profana, pues es, desde el punto de vista musical, pues externa, es la posición de la música, un caso particular de música exenta y música involucrada, ¿verdad? Involucrada en unas actuaciones parecidas a la del teatro o la de la danza, además. Involucrada, pero sin que ello restrinja las posibilidades de desarrollo que fuera de esa involucración hubiera tenido, esa es la cuestión. Y por tanto, yo creo que es un modo de salvar estas dicotomías que están totalmente llenas de prejuicios, ¿verdad? Que es lo mismo que pasa con filosofía. Es decir, en la Edad Media no hubo filosofía. ¿Por qué? Hombre, porque después de la filosofía griega, que naturalmente era la filosofía libre, democrática, entonces vino la filosofía cristiana, y entonces filosofía cristiana es un absurdo, lo decía Feuerbach, porque es como el burgués gentilhombre, que no es ni burgués ni gentilhombre, ¿verdad? La filosofía cristiana ni es filosofía ni es cristiana, aquello es una aberración, es un híbrido, tal, porque aquello no es filosofía. Bueno, y de hecho hay muchos tratados de filosofía del siglo pasado en donde después de Aristóteles o Plotino se saltan ya hasta Descartes, ¿verdad? El resto, lo que decía Michelet, son los 1000 años sin un baño, ¿verdad? Aquello queda completamente entre paréntesis. Bueno, pero la realidad no es esta. La realidad es que en la época de la filosofía escolástica, pues la filosofía de Aristóteles se desarrolló de un modo totalmente imprevisto que no se hubiera desarrollado si no hubiera sido por el cristianismo. Y además unos desarrollos que conducen directamente a la filosofía moderna. Algo parecido es el esquema que yo aplico a la música. La música sacra
no es una música secuestrada, enjaulada, etcétera, sino que es una música en un estado de involucración que permite desarrollar musicalmente, no ya los espectáculos de las misas y de los laudes, etcétera, sino que permite desarrollar estructuras musicales que no se hubieran desarrollado de otra manera. La razón es que la música es esencialmente histórica, como todo, y no hay absolutamente nada que esté previsto que tenga que ser así o así, ¿verdad? Simplemente se desarrolla en cada momento, y que lo esencial es la misma artesanía, es decir, la misma artesanía con los elementos y la propia intuición del músico, del compositor, que tiene la intuición de las unidades que tiene que manejar y de las direcciones porque va una cosa a otra. Y claro, para eso hay que ser artista, eso sí que no cabe dar absolutamente ninguna instrucción. Por eso cuando se pregunta ¿cómo será la música del presente? De la música del futuro siglo, que algunas veces te preguntan, pues yo siempre respondo lo que respondía Ederson cuando le preguntaron ¿y cómo será la novela del siglo XXI? Desde el siglo XX, decía él. Y decía Ederson, si lo supiera, le escribiría yo. O sea que se puede decir lo mismo. Bueno, pues nada, lo dejamos para otro día. Muy bien.